Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al último conversatorio de esta sesión de Casting Talks de Hispanicast. Un proceso increíblemente enriquecedor porque tuvimos sábados y domingos en YouTube solamente directores y para mí es un enorme placer, de verdad, un gusto muy grande poder cerrar esta sesión de directores con dos directores a los que conozco, con los que he trabajado, a los que les tengo mucho aprecio, con los que he trabajado mucho en estudio y en set. Con Ricardo he tenido que viajar por Latinoamérica haciendo audiciones, así que gracias, bienvenidos Ricardo Gabriel y Andrés Beltrán, qué chévere tenerlos aquí. Gracias por la invitación, es un placer estar acá, además como dices hemos trabajado mucho y qué rico poder compartir experiencias con la gente. Andrés pues también lo conocí ya hace mucho tiempo, cuando solo tenía su famosa serie negra y estaba empezando a empujar películas y demás y ahora mira dónde está, muy orgulloso también del compadre. Muchas gracias por la invitación y qué delicia poder estar aquí hablando con ustedes. ¿Y Ricardo dónde anda? En Aruba, no mentira, estoy en Bogotá, pero como cineasta tengo como un fondo como si estuviera en la playa, incluso con un sol pegándome en la cara. Pero ¿en Bogotá? Sí, en Bogotá. Bien, ¿cómo lo escogió antes la pandemia? La pregunta que siempre me hacen es, siempre los actores me hacen una pregunta y es, ¿qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué van a hacer? Y si pueden postularse a lo que van a grabar a futuro. Andrés, ¿en qué andabas? Pues bueno, yo estoy en un proceso de postproducción de mi segunda película, entonces digamos que eso sigue andando sin problema, porque podemos trabajar remoto. Pero iba a iniciar una serie precisamente en abril, entonces pues justo arrancábamos en abril, entonces está parada, aunque hemos estado haciendo castings virtuales por Zoom, que es una cosa muy rara, pero bueno, ahí hemos estado andando en eso y la idea pues es retomar cuando se pueda y aprovechar a escribir, eso sí creo que lo podemos hacer ahora. Bien, ¿y Rick? Lo mismo, yo estaba en una serie. La serie está pausada, continuaremos en un par de meses, yo me imagino, pero siento que la vida de nosotros como directores, incluso actores, es de trabajar, ponle 6 meses al año y 6 meses no, de alguna manera. Entonces, cuando nos agarra esta pandemia, estamos como en un punto de parón que tuviéramos nosotros normalmente, donde ya estamos acostumbrados a leer, a realizar proyectos personales, a trabajar en cómo ser director para la siguiente serie que venga, independiente de lo que se trate y del género que tenga. Entonces, de alguna manera, es como entrar al gimnasio otra vez mental, ¿no? En un nuevo formato, en algo muy interesante, ¿no, Ricardo? Sí, lo que estamos rodando, no puedo decir mucho, pero es para un nuevo network de celulares únicamente para Estados Unidos que se llama Quibi. Muy, muy interesante. Ya está al aire, lo pueden bajar creo que con un VPN y ver lo que están haciendo. Son solo capítulos de 6 minutos para ver en horizontal o en vertical. Entonces, la forma de filmar ha cambiado un poco y lo dirige pues una persona muy cineasta que es David Katzenberg, que es el dueño del lugar, ¿no? Bien, pues bueno, sí. quería aprovechar la presencia de ustedes dos como para que habláramos un poco en este momento en donde hablan de tantas cosas, de salir a aprovechar este momento de quietud para encontrar nuevas maneras. Hay mucha gente inquieta preguntándose, ok, tengo una historia, quiero escribirla, sí la puedo producir, sí la puedo hacer, quiero dirigir, quiero tener algún nuevo contenido. También hay un exceso de contenidos ya mostrados. Llevamos 2 meses, 70 y pico de días encerrados, muchos lives, mucha gente con una idea de grabar una serie en cuarentena. Entonces, la primera pregunta que me hacen ¿es fácil producir o emprender una idea o un proyecto en momentos como estos? Rick. Sí, a mí me parece que sí lo es, definitivamente para armar un proyecto, y Andrés sé que va a decir lo mismo, uno necesita su cabeza y estar sentado pensando en cómo lo va a hacer. Creo que el gran problema de la gente es que siempre va a atacar un proyecto cuando en teoría se lo gana o se lo dan. Cuando tenga la plata hago, pero el trabajo que uno tiene de preproducción y desarrollo es tan vasto que en este momento todo el mundo debería estar haciendo eso. Mira lo que dijo Andrés, está escribiendo, está en postproducción, está pensando en cómo filmar, cómo filmaremos ahora, después seguramente con tapabocas, con cierta distancia, pero creo que es un momento para realmente poderse sentar a trabajar. Uno siempre va a estar ocupado, ojalá, y le dicen a uno, oiga, ¿cuándo voy a poder yo estar en mi casa para poder leerme un guión o para poder escribir? Uno siempre está pidiendo tiempo en este medio y ahora lo tenemos. Entonces, aquel que no lo utilice, independiente que tenga que hacer homeschooling y demás tareas que seguramente tendrá,
pues creo que lo está malgastando. Es un muy buen tiempo para preproducir y desarrollar. Andrés, ¿y tú qué piensas? ¿Es un buen momento o cómo ves este momento? Sí, yo creo que lo que dice Richie, o sea, pues no sabemos cómo va a ser después el rodaje, esperemos que se vaya normalizando de alguna manera o que los protocolos que adoptemos pues nos dejen rodar, pero lo que sí no puede parar pues es la gestión de proyectos, la escritura y en este momento, por ejemplo, podemos hablar con un montón de amigos, de actores, de director de fotografía, podemos estructurar los proyectos que nosotros queramos y no necesariamente pues para rodarlos ahora sí por Zoom o porque es una cosa que se está haciendo mucho ahora, sino para esperar cuando ya estemos listos, pues salimos a rodar. Y ese primer trabajo de mesa digamos, de gestión, pero más conceptual, pues eso sí no se puede detener ahora. Creo que es el momento para aprovecharlo. ¿Y cómo eso que dices, Andrés, hay mucha gente rodando, bueno, haciendo cosas por Zoom? ¿Cómo va a ser creativos en un momento en donde para muchos la creatividad está en el limbo? ¿Qué Pues yo tipo de creo, historias hay que buscar o qué tipo de cosas hay que hacer para que no sean repetitivas? Porque en pues, parte sí. los premios o los estímulos los dan para las cosas nuevas, ¿no? Mm. Pues yo creo que está como esta línea del COVID, pues hablar sobre eso, que está bien, pero yo creo que eventualmente pues ya tenemos que dejar de hablar de eso de alguna manera y empezar a hacer historias que no necesariamente tengan que ver con eso. Porque finalmente llevamos más años de nuestra vida con una cierta normalidad, pues esto es una cosa que nos ha chocado a todos, pero no es lo cotidiano. Entonces creo que eventualmente pues hay que superar ese tema porque sí sé que hay mucha gente hablando de eso haciendo series y estos formatos pues de grabar pantallas y eso pues también se pueden agotar muy fácil. Entonces yo diría que está esa línea y la otra es pensar como si en algún momento vamos a salir y vamos a poder rodar porque pues no podemos dejar de soñar tampoco. Rick, ¿qué tipo de historias valdrían la pena? Alguien en una charla de estas me decía el otro día, tenemos que empezar a ver qué hacemos con estos cuadritos. Claro, pero yo creo que va más allá de eso. Nosotros, Juanpi, lo hicimos ya hace mucho tiempo. Nosotros empezamos en el 2007 con una serie que se llamaba Tiempo Final. Y Tiempo Final sucedía en una hora de la vida de alguien, pero en un solo lugar. ¿De acuerdo? Entonces era en un apartamento, en una gasolinería, en una calle, en un bosque, pero todo sucedía en el mismo lugar. Entonces, de alguna manera, no es necesario que tratemos de hacer cositas por Zoom y demás. Yo hice un corto que estoy terminando y lo filmamos antes de todo esto, pero ciertas escenas las terminamos filmando ahora y lo que hicimos fue simplemente utilizar esto para apuntar hacia la cámara. Por ejemplo, unas con Tatán. Entonces, Tatán Mejía ponía su cámara, de cierta manera le decía el lente y demás, se ponía enfrente y yo veía, le decía que ajustara. Entonces, claramente sí requiere un poquito de tecnicidad, que todo el mundo en estos 2 meses creció y súper técnico, pero filmamos, digamos, con cámaras mejores, con luz, con todo, una escena normal que después me mandó por WeTransfer y la estamos editando ahorita, ¿no? Y, y, y el público sí se logra enganchar con eso. No sé, a mí me invitaron el otro día al estreno de una obra de teatro en México por Zoom y recuerdo que era un estreno para prensa y directores de casting y gente como del medio y decía alguien, no es lo mismo, se siente muy diferente, ¿no, Andrés? ¿Cómo Sí, conectarnos en medio de esta? ¿Qué tipo de cosas hay que encontrar o qué nos falta por descubrir? sí, es difícil, la verdad. Yo creo que vamos a llegar a un balance más adelante y es que de esto que nos queda, digamos que sí podemos seguir haciendo de esta manera. Sí. Y lo mismo, pues no solo en nuestro medio, sino las oficinas y ese tema, pues creo que también se puede replantear. Pero hay unas cosas que sí definitivamente tenemos que hacer presencialmente. O sea, dirigir una serie o un corto, pues a distancia se puede hacer, pero no hay nada como estar ahí en el set, sentir un poco la temperatura, el ambiente, hablar con los actores, con tu equipo. Entonces yo creo que vamos a tener que llegar a un balance porque pues ahora estamos haciéndolo todo, hasta lo invitan a unas fiestas por Zoom y eso es como, es la cosa más rara del mundo. Pero pues yo siento que estamos intentando obviamente sobrellevar esto, pero tan pronto podamos estar en los lugares y movernos, yo creo que encontraremos un equilibrio entre lo que aprendimos de esto y lo que definitivamente pues hay que hacer presencialmente. Rick.
Sí, cierto. Dirigir esto fue divertidísimo porque es como algo nuevo, pero pues una cosa es estando uno allá, lo que dice Andrés, leer como la escena, el actor, el ambiente, filmar y en 10 minutos, por decir algo, la tiene, versus una hora de, no, mire, la cámara no es así, estás acá, es muy difícil. Entonces yo creo que para la gente de nuestro medio, y no podemos hablar como de todo lo demás, es un momento para sentarse, redescubrirse, leer, preparar proyectos y estar listo para lo que viene, para mí. Además que, bueno, en Colombia hablan de finales de agosto, son 2 meses más. Está ¿Sí? bueno lo que dicen ustedes dos. Es un tiempo para estudiar, para prepararse, para encontrar con qué nuevo puedo salir en el momento de que esto se active, ¿no? Sí, Pero también correcto. estudiar a través de este medio es muy complicado. Es difícil, yo por ahí me he hecho un par de cursitos, uno de color, uno de fotografía, pero sobre la historia de la fotografía me pareció interesante, pero es algo que puedo hacer incluso si no hay cuarentena. Lo que dices sí es cierto, yo creo que la gente tiene que prepararse, ¿no? Hablando un poco de la actuación, conocemos muchos actores que cuando les sale proyecto se meten en la cabeza, uy, ahora esto y mi arquetipo y la vaina, y empiezan como a leer y a armar un personaje porque ya lo tienen. Sin embargo, no es necesario tener un personaje para empezar a armar y trabajar como en su músculo actoral, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy, muy bueno para los actores también, para Andrés, desarrollar, para emprender, para encontrar su mente, para todo. Andrés, hablemos de algo puntual y es, tengo una idea, tengo una historia que quisiera contar. En tu caso y en tu experiencia que te ocurrió con la primera peli, bueno, y con lo que has hecho, ¿cómo le puedo dar viabilidad a ese proceso sin que se pierda tanto esfuerzo en el camino? Sí. Acomodando eso un poco a este momento. Pues realmente mi experiencia, y pues digamos que Richie ahí me ayudó mucho y me aconsejó bastante. Es un poco la experiencia de muchos y es la autogestión. Entonces los cortos y el primer largo fueron hechos a pulso y entre amigos, consiguiéndonos la financiación como podíamos, y realmente todo pues nace de una idea que es lo que siempre la gente pues dice, bueno, ¿cómo hago una película? Pues lo primero es escribir un guión, ¿no? Si no se tiene un guión, pues es muy difícil empezar. Y con ese guión, pues uno va armando un proyecto que además el guión pues tiene que ser coherente a ese esquema de producción, pues no puede ser una cosa gigante que uno no pueda financiar nunca. Y un poco, pues creo que es el proceso de muchos directores acá en Colombia, bueno, en el mundo en general empezamos así, reunimos un equipo de personas. Si tenemos una cámara, pues nos vamos con la cámara que tenemos y empezamos a armar un proyecto, eso sí, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho estudio, y al final eso va a ser así para todos, pues porque nadie te va a tocar las puertas y decirte, oye, tengo este super guión, ¿lo quieres dirigir? O sea, eso no sucede en ningún lugar. Creo que en este momento pues será lo mismo también, o sea, creo que la lógica sigue siendo la misma. No sé, pues, con los protocolos de seguridad, pero, por ejemplo, están hablando de rodajes más pequeños y este tipo de películas que uno empieza a hacer, pues, son con tres Claro. personas, son con Es que hasta las cuatro historias van a actores, tener que cambiar, Andrés. 10 personas del equipo, o sea, creo que por ese lado no va a haber problema. Y luego, pues, digamos ya concretamente cómo financiar un proyecto en este momento, creo que sí es el reto, pues porque nadie está pensando en eso ahora, pero también pues va a haber necesidad de contenido. Entonces, porque la gente sigue consumiendo contenido. Entonces ahí hay como yo creo que hay una opción de empezar a hablar si uno tiene un proyecto, empezar a hablar quién está interesado en financiar ahora algo. Bien, recuerdo mucho, Rick, que una de las cosas que le aprendí y que uso en mis charlas, que alguna vez en un avión me contaba y es que usted decía que usted se volvió director de cine porque todos los días sacaba una handicam en la calle, en Los Ángeles, en Alemania, en donde estudió, y todos los días rodaba y eso lo llevó a convertirse en director. Le digo esto con relación a lo que dice Andrés, salir a hacer, salir a hacer. ¿Cómo volver posible esa idea, esa escritura, esa línea, esa frase, esa historia en estos momentos? Yo, en estos o en otros momentos, creo que lo número uno es creer en sí mismo y rodar. Puede que suene un poquito loco eso, pero eso hacía yo. Yo agarraba una Handycam o si no una cinta de 8 milímetros o 16 y filmaba. Si no podía editar, lo filmaba directamente, lo iba editando y hacía el close-up, cortaba, hacía el abierto, cortaba, iba al insert y cortaba, ¿no? Entonces siempre hay como un outlet creativo. Incluso ahora en Instagram yo hago como videitos con efectos porque me parece divertido tratar de hacerlos. Entonces yo le digo a la gente,
filme, 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 filme. Independiente de si van a encontrar plata, independiente de qué va a pasar, pero tienen que empezar a sacar lo bueno y lo malo que tienen dentro como directores. Entonces, por ahora tengan la película, lo que sea Andrés, hagan un guión que tenga coherencia, que no sea una vaina de 100,000 personas y tengan un crew muy pequeño. Yo lo comparo, sabes que el otro día estaba pensando en cuando nos toca filmar escenas de desnudez, de sexo muy íntimas, que uno dice, venga, sonido sí, usted no sé qué. Y así como la única vez donde uno realmente dice quién es el realmente necesario, ¿no? Aparte, pues la gente que tiene que poner la luz y demás, ¿no? Y lo hemos vivido, Juanpi, en tiempo final, cuántas veces nos tocó como cerrar ese set y dejar cosas por la actriz o por el actor. Entonces creo que ese va a ser el modo, decir cuánta gente es, imagínese que va a filmar una escena de desnudez y trate de ser muy inteligente en las locaciones. Cuando uno estudia le dicen, escoja locaciones a los que tenga acceso, la casa de la mamá, el carro del tío, pues como mi primera película o como la tuya. Básicamente tratar de encontrar lo que uno tiene y sobre eso desarrollar una historia con buenos personajes. Y ahora que puedes filmar pues con esto, de alguna manera podrías filmar en la sala de tu casa con tu hermana, con el perro, con el que sea, y realmente ensayar. Me parece que la gente tiene que estar trabajando todo el tiempo en su movida. Me contaba Andrés ayer que en su primera experiencia le ayudaste un montón y ahí cuadraban cosas. Rick, ahora para poder salir a encontrar o esa gente que te pueda aportar, ¿hay algún mecanismo en Colombia, no sé si sepas en México o en Latinoamérica, para salir a buscar apoyo? Hay instituciones, hay lugares en donde pueden decirte cómo poder llegar a eso, Rick. ¿Qué se necesita? Mira, las convocatorias para mí es lo más importante del mundo. Yo repito siempre que soy un hijo del FDC, que es el Fondo de Desarrollo de Cine. Cuando este fondo arranca como en el 2004 y hacen sus segundos premios, yo me acuerdo que me gané la postproducción para Cuando rompen las olas. Al terminar esa película vamos a festivales donde también te apoyan. Y ahí me vio Fox y pues todo lo demás es historia de alguna manera. Entonces, las siguientes películas como La Lectora, Doble que produje, ¿no? Todos han sido premios del FDC y realmente es una plata que te dan gratis y se puede hablar abiertamente de eso, ¿no? Doble fue 1.900 millones, La Lectora fueron 700 millones, Cuando rompen las olas 120 millones gratis y es solo buscar esas convocatorias, tener algo que decir y llenarlas. Y es un trabajo arduo porque ellos no van a regalar esa plata. Me imagino, no es salir con una hoja y decir aquí tengo una película. No, y no sé Andrés si te ha pasado, pero hay mucha gente que le dice a uno como, no, es que eso es mucho papel. Y pues claro, compadre, si son 700 millones, pues tienes que llenar presupuestos, locaciones, cartas de intención, derechos, dónde vas a rodar, locaciones. O sea, es un trabajo de meses que yo digo, pues tienes 2 meses ahora, ¿no? Entonces piensa qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero es que es muy loco, ¿no, Andrés? Son como cuántos papeles, es un libro lo que uno tiene que entregar. No, sí, obviamente ese es también el filtro pues para que los proyectos buenos, bien desarrollados lleguen a pitch o al final del proceso, porque pues, hay que tenerlo todo claro en el papel para poder llegar después a hacerlo. Correcto, y ese creo que es una buena... Eso es muy subjetivo, pero ¿cuánto tiempo puede, sobre todo porque hay que hablar de presupuestos, cuánto tiempo, Andrés, puede tomar estructurar una idea de esas? Pues lo que pasa es que si hablamos del guión, pues el guión se puede demorar. Lo primero es el guión, se puede demorar desde 1 año hasta 10 años, pues eso sí depende, sí. O lo escribes en un mes y ya está, no sé. Pero desde el guión en adelante, pues yo creo que con experiencia un proyecto eso se puede armar en 2, 3 meses. Pues si uno no tiene experiencia, pues es más difícil porque tiene que llamar a mucha gente que te diga los valores o qué se necesita para hacer una película, porque ahí está estipulado todo. Todo lo que tú necesitas para hacer una película tiene que estar ahí en el papel. Entonces sí, yo creo que es de pronto a gente ya con mucha experiencia lo podrá armar en 15 días, pero yo diría que hay que pensar en 3 meses como mínimo, pues, para armar esas convocatorias. Bien. Estoy de acuerdo. Ya digamos que el que no quiere dirigir, pero que es actor y no le interesa la dirección, decías hace un momento, Andrés, y Ricardo también lo mantuvo ahí, hagan cortos. ¿Podría ser ese el primer paso para también seguirse entrenando, para entender un poco qué puede pasar en un set más adelante con un director como ustedes, que hace más cine o que tiene un lenguaje más cercano al cine? Sí, claro. Yo digamos que he dictado algunos cursos precisamente ahora en cuarentena de actuación y muchos me decían, no, es que no me llaman, es que no logro entrar al casting porque están empezando y yo les decía, pues entonces vayan ustedes a las universidades y miren quién está haciendo cortos, porque cuando uno está en la universidad,
pues por lo menos yo en la universidad rodé 10 cortos, buenos, malos, regulares, lo que sea, pero fueron muchos, y yo buscaba actores en las escuelas de actuación. Entonces, si el actor tiene tantas ganas de trabajar y de curtirse, pues también ellos pueden ir buscando quién está haciendo trabajos, y puede que no, al principio no paguen muy poquito, solo dan comida, lo que sea, pero el corto finalmente sigue siendo el taller. O sea, el corto es el taller para uno graduarse en esto o eventualmente hacer su película. Si alguien que hace su primer largo no ha hecho un corto, es muy difícil que lo aguante, porque es que un largo ya se necesita otro temple. Entonces yo creo que los actores y todos en el medio que están, digamos, empezando y quieren ganar experiencia, deben buscar esa oportunidad de hacer cortos o armarse con los amigos y, bueno, hagamos un corto, como decía Richie, con el celular, con lo que sea, pero entre más haya experiencia, pues se genera un cuerpo de trabajo que te va a respaldar después. Rick, ¿qué piensas de eso, de los cortos como herramienta de trabajo o de práctica? Tiene que ser, tiene que ser. A mí me impresiona que hayamos sacado nuestras primeras películas cuando tocaba rodar en cine, Super 16, ir a revelar, era una vaina que era cara, difícil, técnica y necesitabas de mucha gente, porque si tú no sabes cómo ponerle la cinta de 35 a tu cámara, pues no puedes, o correrla o sonido directo. En cambio ahora tienes todo en la mano y aún así no veo tanto material. Me parece raro. Hay un cuento muy famoso que es el de Vin Diesel. Vin Diesel, actor famoso, dijo, oiga, yo quiero hacer algo, pero no puedo. Dijo, voy a hacer un corto donde es un actor que está buscando trabajo, que es el típico tema de todos los que están haciendo cortos, ¿no? Y lo hizo y pues realmente terminó siendo muy bueno. Y salió Spielberg y lo vio y lo llamó a Saving Private Ryan y pues ahora miren la gran estrella que es. Pero él mismo se abrió su camino. Entonces, como Andrés, que hemos hecho nuestros cortos y películas con al inicio cero apoyo, después ya le van apoyando a uno cuando conocen quién es uno, es como uno tiene que empezar sin esperar que nadie lo ayude y sin quejarse que nadie me ayuda, ¿no? Entonces, por ahora, cortos, así les toca filmarlo, o llámelo a uno y dígale, oiga, quiero hacer un corto, me ayuda. Hay que abrirse a la cosa, todo el mundo quiere filmar. Y también es una carta de presentación. Por ejemplo, Claro. ahora que Richard habla de la serie negra, eso fue un corto que hicimos antes de la película, y nos demoramos un año haciéndolo con Pipe, con Felipe Linares, que era mi socio y el músico de la historia, y nos demoramos un año haciendo un corto, que eso es pues un montón. Y cuando fuimos a hacer la película nos reunimos con los actores que queríamos, y entre esos estaba Roberto Cano. Sí. Y Roberto Cano, esa historia es muy chistosa porque cuando me vio, y pues dijo, ¿este niño qué? O sea, este niño recién graduado de la universidad, ¿cómo así que va a ser un largo? Y yo le dije, pues, Roberto, pues mira este corto y hablamos. Y yo creo que, pues él después me dijo, yo dije, no, pues yo me voy a meter en esto. Pero vio el corto, había leído el guión le había gustado, y vio el corto y dijo, pues pucha, estos manes pueden hacer algo, y está chévere, y le gustó. Entonces, creo que esa es una carta de presentación para todos, para los actores, para los directores, porque demuestra de alguna manera que podemos con poco lograr ciertas cosas, pues, y eso ya dice mucho. Y en cuanto, por ejemplo, a festivales, yo siempre digo a los actores, usted no sabe el día de mañana un corto de estos, vaya a un festival, cada vez hay más ventanas de exposición para cortos, usted se termina ganando un premio por ser el protagonista de un corto. ¿Qué Claro. mejor exposición que eso? ¿Es difícil empezar a entrar en ese juego de festivales? Es difícil porque hay uno siempre que trae a los más grandes, ¿no? Y pues ahí va a entrar el talento más impresionante del mundo. Sin embargo, antes teníamos que ir a festivales para eso, ¿no? Fue precisamente en un festival donde a mí me encuentra una persona que me conecta con Fox Telecolombia para hacer Tiempo Final. Pero ahora con internet tú solo tienes que hacer clic y ver todo, ¿no? Ayer arrancó el gran festival, ¿no, Andrés? Toronto, Tribeca, sí. Cannes, Berlín. Armaron unas películas online y lanzaron un festival ayer. Si quieren, después les mandamos el link, donde vas a ver cortos. Ya ayer me vi unos fantásticos, música, largos, documentales, todo gratis y por esta pantalla. Pero lo que dice Juan Pablo es cierto, eso lo puede ver todo el mundo. El festival tiene una audiencia curada que está buscando directores y actores. Entonces, lograr entrar a un festival, pues te trae todo. Entonces, mira, convocatoria me trajo a mí mi siguiente trabajo. Y esa película que terminé gracias a la convocatoria en un festival, pues fue el que me lanzó mi carrera. Entonces mira cómo se conecta todo, y en un festival que fue el de Berlín, fue donde yo conocí a Andrés, y me entregó, estaba ahorita mirando a ver si tenía por ahí el video de la serie negra, pero por ahí lo tengo. Y ahí nos conocimos en Berlín. Y Andrés me hablaba, hablando un poco con Andrés ayer antes de esta reunión, me contaba, claro, es una puerta que se abre y que puede convertirse en una posibilidad que te vea una productora, que te vea un canal,
que puedas trabajar con alguien más, ¿no? Siempre pensando en que hay ventanas que se pueden abrir. Total. Y el festival La Ventana Más Grande para mí. Pues mira todo lo de Ciro, ¿no? Nosotros todos empezamos como, queremos ser directores comerciales y Hollywood y la vaina, ¿no? Entonces, no, hablando como de todo el convito que empezó junto en esa época, ¿no? En 2004. Y Ciro, pues nada, hacía una película, 5 o 6 años, ni series ni nada. Luego otra, pues terminó llegando al punto más alto, que es una nominación al Oscar. Corte a que hizo su película con Johnny Depp, corte que está haciendo la serie gigante de Producida Amazon. por Spielberg. Claro, exacto. Entonces, tú nunca sabes cómo es la carrera que tienes que llevar y ningún patrón está armado. Andrés, Entonces, para mí es hacerlo lo de uno. ¿por qué nos quejamos tanto de la carencia de oportunidades y dejamos de hacer? Lo digo porque tú contabas una cosa muy especial y cuando la gente te ve y dice, uy, pero este niño sí puede, además es muy divertido porque me ha pasado en castings con Andrés, la gente es como, ¿y quién es el director? El niño que está detrás del monitor. ¿Por qué nos quejamos tanto? Porque en el quehacer hay mucho también, ¿no? Sí, pues yo no sé, eso creo que, digamos que el cine es un medio de por sí muy difícil, y no solo en Colombia, o sea, si estás en una industria como la del Reino Unido o estás en el mismo Hollywood, en Los Ángeles, pues entonces allá es muy difícil porque hay mucha competencia. Entonces, o sea, por donde tú lo mires, hacer cine es complicado y es un medio costoso. Entonces yo creo que uno se puede llenar de excusas todos los días para no hacer nada. Y realmente creo que la historia de todos nosotros pues que estamos activos y que estamos haciendo cosas siempre es la misma, es que empezamos con nada y haciendo cosas porque no somos, finalmente mi familia no es de cineasta, o sea, yo no conocía a nadie, y en algún momento uno pues dice, empecemos, y por ejemplo mi primer corto yo lo hice en el colegio, a los 17 años con un parche de amigos, y yo no tenía ni cámara y me prestaron una Video 8, y así creo que todas las historias de nosotros siempre terminan en lo mismo. Y luego también conocer, por ejemplo, uno siempre mirar a los que están arriba haciendo cosas, como por ejemplo con Richie, que yo le pasé mi corto, y a todos los directores que yo veo que están activos, yo les paso mi trabajo, y eventualmente, obviamente, cuando uno empieza a hacer cosas, pues a mí también me empiezan a llegar personas que quieren empezar, y creo que esa retroalimentación de ayudarnos y colaborar nos ayuda, nos potencializa, pero lo principal es pues dejar de decir, de hablar de hacerlo y más bien hacerlo. O sea, y ahora es más fácil. A mí no me tocó el celuloide, por ejemplo, que yo rodé un corto en celuloide por romanticismo, pero realmente el celuloide ya para mí no fue necesario. Entonces, con una 5D fue que hice mis cortos y y mi primera película. Entonces, hay que aprovecharse de esa tecnología y hacer de una, sin miedo. Andrés tocó un punto muy importante y creo que nosotros ayudamos a todos los que queramos ayudar, pero no al que no tenga la pasión y la disciplina en un medio que es tan complejo. Entonces, bueno. Lo mismo, Andrés lo decía, aquí está mi corte, ¿en qué lo podemos ayudar? Y Andrés tenía las preguntas y yo, porque todos empezamos al momento, nadie creció ya como con el título de director. Me acuerdo perfecto esas habladas en Berlín, o las mías con mi gente de, oiga, ¿cuándo me van a dar a mí un guión para dirigirlo? Y de pronto sucede tanto, tan bueno que tú puedes decir no a ciertos trabajos y vas evolucionando. Entonces, por eso le digo a la gente que el iPhone, yo rodé en cine, ¿no? La primera película, la otra la rodé con la Alexa y con los lentes, no sé qué, y luego como tarea creativa me fui a Nueva York con 3 personas a filmar 5, ¿no? Y la filmé con una 5D después de haber hecho todo esto, porque me di cuenta que, digamos, el medio en el que uno captura sí es importante, pero lo importante es la historia. Y gozarla y realmente hacerlo. ¿Le gustó o no le gustó la película? No importa. Lo hice. Entonces, si encontramos gente que está haciendo esto, que tiene cortos, que le dice a uno, oiga, ¿quiere ver mi corto? Yo digo, chévere. Pero hay gente que le manda un email y le dice, oiga, quiero trabajar. Oiga, ¿cómo trabajo? Oiga, tengo una super idea, pero todo el mundo la quiere, pero si quiere hablamos. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, no. Cuando uno le digan, mire mi guión, se lo paso, lo que sea, uno dice, ah, bueno, ya tiene un guión, pero el 95% de la gente que quiere ayuda no ha hecho nada. Ni lo está haciendo porque está esperando que tú lo jales. Qué bueno eso que dice Enrique, Andrés. Hay gente que, esa delgada línea en donde muchos dicen, no, pero si fulano de tal nunca estudió y su Tarantino y encontró su forma de contar, o Darín no estudió actuación, y esa línea de estudio, no estudio, porque hay mucha gente que dice, pero yo puedo prepararme o ver cosas o ver referentes en internet. ¿Qué tan necesaria es? Yo sé que es muy subjetivo, pero ¿qué tan necesario es ese proceso de enriquecerse? ¿O hay gente que le funciona no? Ustedes como directores,
¿qué tanto tienen en cuenta eso? ¿O en qué tanto se fijan en eso? ¿Hablas de la academia en el actor o en Sí, nosotros? en el actor. Ah, pues lo mismo, si tiene la disciplina de hacerlo y hacerlo y hacerlo, digamos que por repetición algo encontrará, ¿sí me entiendes? Pero La no gente se dice, gasta, Rick. dime no, es que imagínate, Tarantino que lo mencionaste ahorita, o sea, no fue a la escuela de cine, pero creo que ha visto más películas que todos nosotros y se las sabe de memoria, entonces su escuela de cine fue esa. Nosotros fuimos a escuela de cine, ¿no? Por allá en Londres, yo en Los Ángeles, y uno llega a su set y es como si no hubiera ido a la escuela de cine. 30 cortos, lo que quieras, comerciales, y llegas a una película y uno es como, uy, wow, es otra movida. Entonces, sí hay que prepararse, independiente que sea en una academia o no. Como directores, siento que es una línea delgada. Como actor, yo creo que sí tienen que prepararse, es como para ser doctor. Tienen que leer sobre técnicas, sobre quién lo ha hecho, por qué lo hizo, cómo llegó allá, qué técnicas hay para hacerlas, cómo hacer un pan, amaso con la izquierda, con la derecha o con una máquina. Entonces, para actores es un poco más difícil. Ellos sí pueden hacer muchos cortos y demás, pero tienen que tener un lenguaje para que uno pueda comunicarse con ellos, y no solo nosotros, sino sus amigos actores en el set. ¿Y tú, Andrés, qué piensas de eso? Yo creo que sí hay una intuición natural, y porque digamos este es un medio artístico, pues hay algo de eso que viene de no sé de dónde, no sé si de la experiencia, de lo vivido, de haber visto cine. Por lo general casi siempre los directores pues vemos cine desde que estamos muy pequeños, y creo que las historias siempre se remontan a eso, a que veíamos cine desde muy chiquitos. Sin embargo, creo que esa intuición pues tiene que tener esos dos componentes de la práctica, que es lo que dice Richie, y el estudio, sea académico o sea de libros o de ver películas o de ver entrevistas, es fundamental. O sea, digamos que no podemos pensar que eso es un golpe de suerte. O sea, yo no creo en eso. Yo no creo que ningún actor ni ningún director le pegaron al perro porque se fue de repente. O sea, creo que siempre tiene horas y horas y horas de estudio. Como decía Richie de Tarantino, pues él es la Biblia del cine. Si uno va a una academia, pues a veces las academias lo que te permiten es los medios para rodar, porque casi siempre tienen equipos y tienen, digamos, como una estructura para que tú ruedes. Pero si uno no llega a ir a la academia, pero está haciendo sus cortos, pues de hecho la academia de cine es nueva, es más como de las generaciones de Coppola y Spielberg, Scorsese, que fueron a una academia, pero las previas, o sea, todo el cine de los grandes, de Hitchcock, de John Ford, de Howard Hawks, ellos nunca fueron a una escuela de cine. Eran arquitectos, dibujantes, hasta doctores. Entonces, Sí. pero pues hicieron mucho. Entonces yo creo que sí es un balance entre las dos cosas. Y ahora, nosotros tenemos la opción de que vivimos en un momento de información por todo lado. Entonces hay libros digitales, hay masterclass ahora con los grandes en Internet, en YouTube. Entonces eso definitivamente hay que aprovecharlo. Bien. Sí. Preguntan aquí cómo lograr que tenga una viabilidad financiera un proyecto o una idea. Hace un momento Ricardo hablaba de, por ejemplo, las locaciones. ¿Qué más se puede tener en cuenta? Efectos especiales, número de personajes, desplazamientos. Bueno, esto también incluye un poquito locaciones, ¿no, Andrés? Sí, Ropa, época, si es en el futuro o no, claro. producción, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gente que empieza a hacer una historia tiene que hacer algo que sea íntimo, ¿no? A mí como me encanta Baumbach, que por ejemplo el tipo hizo ahorita historia de un ¿cómo se dice? Un matrimonio, y era dos personas. Por ahí un psicólogo, por ahí una mamá, pero era una cosa de personajes. Entonces, creo que todo el mundo debería irse por eso y pensar en Empezar por eso. luego hacen la grande, no se preocupen, pero empiecen con algo chiquito, porque todo el mundo dice, no he hecho nada, no he hecho ni un corto, pero mi película fue pucha, va a ser la mejor y va a ser gigante. Y después les dicen, tiene que conseguir 5.000 millones y la taquilla colombiana está retornando por ahí unos 200 millones por película. Entonces uno dice, fue pucha, me va a quebrar, o voy a Claro. quebrar, padre. Sí, Andrés, sí, ¿algo más? sí, por lo general dicen pocas locaciones, pocos actores, y que no tenga un valor de producción, digamos, grandes escenas de acción, o si lo vas a hacer, pues hay que ser muy recursivo, pero sí hay que limitarse un poquito, y eso obviamente hace que tu creatividad también Claro. aflore, porque pues ante esa limitación hay que ser más recursivo, ¿Con qué y lo que uno. herramientas cuentas? Sí, Sí, pues sí, es finalmente pues la creatividad, y las primeras películas siempre uno ve que son así, pocos actores, pocas locaciones, más drama o suspenso, pero pues no es de acción así gigante.
Y realmente pues el ejercicio final del cine es lo mismo, ¿no? Es el actor frente a la cámara, pues en últimas no, lo otro ya pues te agranda la cosa, pero sigue siendo el mismo ejercicio, no va a ser menos película por eso. De acuerdo. Y alguien pregunta que cómo hacer para llegar con un guión a las productoras importantes o a los grandes canales sin que uno, primero terminen robándole la idea o dos, nunca la lean. Pues es una línea delgadita también, porque ahora que hablando de la idea me parece muy bueno. Cuando uno le entregan guiones, yo no los recibo. Yo le digo a la gente, material no solicitado, yo no te lo puedo recibir. Y si lo recibo, viene una carta diciendo que yo a lo mejor tengo algo muy parecido, aunque no sé de qué se trate tu historia, porque pues es que historias hay muy poquitas. Entonces, si el tipo está escribiendo una historia de un hombre que se enamora de una mujer, yo tengo una igualita, y todo el mundo tiene 100 de esas, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Otra cosa es tratar de ir a tocar una puerta, mostrar un guión. Yo creo que es más fácil lo que hacía Andrés o lo que hicimos nosotros, ¿no? Llamar actores. En mi caso fue Alejandra Borrero y Diego Trujillo. Dice Andrés, hey, tengo una película, estos son mis cortos, vamos a hacerlo. Entonces, si uno tiene un actor que está interesado, uno puede empaquetar esa película, un fotógrafo, y es muy diferente llegar y decir, oiga, mire, aquí hay un guión, a decir, oiga, mire, este guión lo leyó Andrés Beltrán y le gustó, tal actor también quiere estar metido ahí, no tengo plata, ya está en la convocatoria, que la gente vea, oiga, este loco se está moviendo, a ver de qué se trata este guión. Pero llegar a, pues sí, meterle la ficha, decir, ojalá lo lean, va a ser muy difícil. Andrés, ¿hay una forma de proteger esos contenidos desde la idea? Uno los inscribe en derechos de autor y es una prueba de que ese guión es tuyo. Ahora, que roben ideas, eso no, pues, no sucede. Es que finalmente uno se roba la idea, pero después tiene que hacerlo. Entonces es un camello también hacerlo, no es tan fácil, no es como, no es como tan usual realmente. Yo lo único que agregaría, pues, de lo que dice Richie es sencillamente que uno tiene que tener, lo que dice él, finalmente, uno tiene que tener algo que pruebe que eres capaz de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, mi primera película la hicimos totalmente nosotros, sin ni apoyo de ninguna productora, y mi segunda ya la produjo Dynamo, pero pues ya había una película, ya hay unas series que había hecho, entonces ya hay como una credibilidad de frente a mi trabajo. Entonces, el que va a una productora muy grande y espera que le financien el proyecto sin tener nada de trabajo es poco probable, porque pues la gente tiene que tener, finalmente lo que nosotros también ofrecemos es confianza, como directores, que vamos a cumplir, que vamos a hacer bien el trabajo, que somos ordenados. Entonces, si no hay como una experiencia previa, es difícil que la gente confíe, y es natural porque es que es muy caro. O sea, hacer una Hay película dinero muy grande, lo que decía Ricardo, hay dinero, los números son muy altos, ¿no? Pues hemos llegado, Juanpi, nosotros a series de 8 millones de dólares, ¿no? Eso es un número. Y es Es un que número. una Cada película de vez que bajo uno pierde presupuesto, un día es tenaz. en Colombia una película de bajo presupuesto, ¿cuánto es? 200 millones, o sea, de hiper bajo presupuesto, 200 millones, 150, no sé, pues, o Sí. sea, no con 1 millón de pesos vas a hacer una película. Entonces, Pero sí, siempre, 150 ya es mucha plata. y ya Sí, es mucha plata, ya es mucha plata. y olvídate de la distribución, ¿no? No les Ah, rayamos la cabeza con cómo es sacar una sí, película sí, después y sí. lo que hay que meterle, ¿no? Porque Mm. no es fácil. O simplemente a los directores que están ahí, escritores, hagan un documento donde tengan imágenes de cómo quieren que sea la película, cuál es el tono actoral de la película, cómo es la fotografía, y ya solo en eso se las va a ir 3 semanas. Y no lo tienen, porque nada, pues como por ahora nadie me ha leído mi guión, ¿no? Hagan ese ejercicio, lo que dices tú, vayan a derechos de autor, pongan su película, pero que roben una cosa que tiene 68 escenas y que sean 68 parecidas, no. El tema puede ser parecido, pero pues si hay alguien que todavía no ha justificado que está trabajando fuerte en eso, pues no se va a leer, ¿no? Yo acabo de opcionar un libro, Primicia, y es un libro de un compadre que lo escribió, que lo hizo, que le metió 3 años de su vida, y esta es la idea, porque él decía, no, por aquí no, yo lo he contado, entonces solo la idea, a ver a quién le gusta la idea, y cuando nadie copió, pues escribió un libro, ¿no? Lo mismo cuando rompen las olas. ¿Cuántas veces no le dijeron a uno, no, esa película no, va a perder plata, es muy difícil, es muy jodido porque te vas a encontrar con gente muy negativa? Entonces dijimos, listo, ¿quién crea en la película? 10 personas, nos vamos a hacer la película. Igual Andrés. De ¿A mí? acuerdo. En Hollywood, por ejemplo, hay un sistema que acá no es tan usual, pero allá se reúnen, no sé, de 5.000, 6.000, 7.000 dólares y hacen un teaser. Y con ese teaser ya hecho, empiezan, pues porque allá, digamos, hay una industria más establecida y estas dinámicas están más claras.
la gente alquila una sala de cine, invita a inversionistas que invierten generalmente en cine y lo ven y ahí hacen como una bolsa pues de financiación. Eso es un modelo que acá también pues puede también funcionar eventualmente Que se y está con ese usando un poco, teaser, ¿no, Andrés? sí, sí, Sí. sí, sí. Y con ese teaser ya demuestra, bueno, esto es lo que podemos hacer y esto lo hicimos con muy poquito, pero más o menos esto es lo que podemos hacer. Y ahí ya eso es una carta de presentación mucho más real, más tangible. Bien. Ahí, tocando un tema, siguiendo con la línea de toda la gente que, porque a mí me pasa, me escriben, ¿cómo me hago visible? ¿Cómo me hago visible? Yo siento que la gente está más preocupada le decía a alguien cercano en estos días, en este momento no se preocupe tanto por hacerse visible, en este momento prepárese para que cuando den luz verde sí sea visible, porque de pronto con lo que tiene no va a seguir siendo visible cuando nos den luz verde. Mucha gente, y le recomiendo mucho a la gente, ¿por qué no aprovechan, robándome un poco las palabras de Rick y lo que dices tú, Andrés, en cuanto a la idea, ¿por qué no aprovechan el confinamiento y se montan un reel? ¿Qué tan importante es el reel? Y uno como actor podría grabarlo, no sé, en su casa o cómo podría empezar a crear para ese momento en que le den luz verde. Pues para mí yo creo que agarrar una escena de tantas que hay de tantos autores tan increíbles y ver cómo la pueden hacer de diferentes maneras. Un gran problema con los actores nuevos es que todos quieren ser cool, James Bond o la chica o lo que sea, ¿no? Pero qué rico coger una escena que realmente es triste, tratar de hacerla chistosa o tratar de hacerla seria y también triste, tratar de jugar con esos matices que es lo que nosotros, y lo hemos hablado y lo hemos hecho muchas veces en casting, si el actor lo hace buenísimo en la escena, chévere, pero ¿qué tal si lo haces así? Entonces, encontrar ese punto, saber que alguien se puede dejar dirigir y que alguien puede entender una dirección y hacerla es importante. Entonces, siento que más que sacar un reel de voy a leer esta escena, que hay varios que lo han hecho, y hacen una escena llorando o lo que sea, es ver el matiz hacia dónde pueden llegar. Y pueden hacer la misma escena de diferentes maneras. Andrés. Sí, no, el reel lo es todo para moverse. Y para nosotros también como directores, pues siempre nos van a pedir el reel, ¿no? Y yo creo que, porque muchas veces a uno le mandan como las fotos y uno dice, Uy, bueno, pero pues las fotos no, a mí no me dicen nada, porque en este momento yo no estoy buscando un actor, entonces si solo quiero ver como el trabajo de alguien por conocerlo, pues es con sus escenas. Y si no tienen muchas escenas, pues entonces créenlas, lo que dice Richie, entonces cojan una escena de una película y represéntenla a su manera y ya eso le dice a uno cuál es la capacidad actoral o la flexibilidad del actor. o 3 o 4 espacios de la casa, o en la habitación, en la fachada, en la sala, en la cocina, en el baño. Es que lo que decía Ricardo, en una casa pueden encontrar un set o un montón de sets. A mí me está pasando con un proyecto precisamente en este momento que es un director extranjero que no conoce a los actores y me dijo, muéstrame los reels. Y a uno le da pena que en esta industria la gente no tenga el reel y no le dé la importancia a tener un buen contenido. Entonces se quejan, es que no quedó. Pues claro que no va a quedar porque lo único que hay suyo son escenas de telenovelas viejísimas. Sí, Sí, de acuerdo. mira que yo hice, no sé si ustedes saben, creo que Juan sí, mi segunda carrera en Los Ángeles fue actuación, fue drama. Yo estudié 4 años de actuación y dentro de esa movida había cursos tan bonitos como cómo actuar con la cámara, ¿sí? Cómo hacer el monólogo, cómo hacer, eso se llama cold reading, que es agarrar una escena y ver, ok, voy a ir por este lado, así la escena no dicte que vaya uno por ese lado, pero pues uno toma una decisión y ¿Cómo lo la hace. abordo? Exacto. Y dentro de eso, yo me acuerdo que con una compañera de actuación hicimos una escena de Nacido el 4 de julio. Nacido el 4 de julio es un tipo que tiene a su novia, se va a Vietnam y el loco llega paralítico y tiene una conversación con ella y para él todo sigue igual. Es como, hey, bueno, entonces cuando nos casemos y la vaina y la loca no saben de meterse porque él es paralítico, pues la verdad que ya no le interesa y pasaron 5 años y es toda una movida, ¿no? Pero dijimos, ¿qué tal si el tipo ya no es paralítico? ¿O qué tal si ella se ríe del man? Entonces le hicimos la escena tantas veces que cuando la presentamos la gente decía, pero así no era. Y yo, pues sí, es que ya la hicieron así, ahora hagámosla diferente. Entonces fue por lo menos algo divertido, no nos salió trabajo ninguno, pero por lo menos vieron que esta gente tiene una creatividad y no estaba simplemente haciendo un monólogo, ¿no? Típico de Pulp Fiction igualito. Porque pues, ¿para qué? Claro, ya lo hizo Samuel Jackson, no trate de imitarlo. Claro. Sí. Y hay una cosa ahí para agregar con lo que hablabas de la visibilidad, y es que yo creo que los grandes directores y actores y, en fin, yo creo que nunca están pensando en quién los va a ver. O sea, yo creo que uno puede estar en el rincón del mundo haciendo su película, que uno no sabe qué va a pasar con su película, qué va a pasar con esa actuación,
yo creo que todos hacemos las cosas así, o sea, cuando estábamos haciendo la película éramos 10 niños haciendo una película con una 5D y yo decía, pues de pronto, si no llega a cine, pues la subimos a YouTube, no importa, o sea, algo haremos. Pero esa idea de que tú lo estás haciendo es por tu pasión y por satisfacer algo personal, pero ya después quien lo vea, o eso es secundario, mejor dicho. Y creo que Es un muchas gran punto veces ese, los gran punto. actores se llenan como esa ansiedad de necesito que me vea alguien. Eso no importa, o sea, haz bien tu trabajo, que eventualmente alguien, el que sea, o el que tenga que ver, te va a ver. O lo que sea Richie, que lo vieron allá en un festival y terminó en Fox. O sea, pero pues si uno está pensando en lo voy a hacer para que me llamen de Fox o para que ahí uno no hace nada bien. Y no va a Claro, y hay un ocurrir, punto porque entre peor más que es, pendiente esté uno en que pase, no va a pasar. claro, o peor cuando hay gente que no lo hace, no solo porque a lo mejor no lo ven, no lo vemos nosotros, sino, uy, no, es que qué oso. Va a haber alguien y va a decir que soy una pelota. Claro. O la gente que lo ve y dice, uy, mucha idiota esta vieja haciendo monólogos todos los días, ¿me entiendes? Mm, Porque todo el mundo va a decir eso, y si uno se pone a pensar, uno en el que dirán, o dos, ¿quién lo va a ver? mm, Fritos. Hágalo porque le gusta. de acuerdo. Bien, en este momento tan particular en donde digamos que la actuación está más enfocada a esa serie novelada o serie cercana al ejercicio cinematográfico, ¿cuál puede ser un poco el camino que deben seguir los actores? ¿Con qué se están encontrando ustedes y qué creen que falta todavía por entender en ese cambio? Porque a mí me pasa mucho en los castings, sobre todo porque además me parece muy divertido porque me recuerdo que con Andrés, haciendo las audiciones de Distrito Salvaje, Andrés hacía lo mismo que Ricardo. No, yo sé que le diste esta escena y que la escena es así, pero ¿y qué tal si la haces así? Como una manera de ver con qué herramientas cuenta el actor. ¿Con qué se están encontrando ustedes en cuanto a la actuación de hoy en día con la gente? A veces con gente sin herramientas. Con Andrés tenemos la buena oportunidad ahora en este punto de la carrera de llamar grandes actores para lo que uno quiera, afortunadamente. Pero también hay que tener otros. Entonces es muy duro cuando tienes actores a los cuales quieres sacar algo más y no lo puedes hacer. Y ha pasado en proyectos muy grandes, donde uno dice, no me entiende. Y le trata uno hasta de explicar cómo, hasta actuarle enfrente a ver si lo coge. Entonces, el actor sin herramientas o con una cabeza tan dura que no hace caso y finalmente nosotros somos sus ojos y sabemos que es muy vulnerable una persona que está enfrente de tanta gente haciendo algo y pues jugando. Pero estamos ahí para ellos y en ese momento la conexión tiene que ser muy buena. Entonces, lo que más me molesta es encontrar gente sin esa conexión. Y desafortunadamente cuando haces una serie, las que hemos hecho, que tienes sitiados, ¿no? 250 personajes. Entonces llega un punto en que sí va a haber alguna gente que no está muy pilosa con eso y me parece mal. Entonces hay que prepararse para llegar a un set a proponer claramente, pero también de alguna manera suena feo decirlo, pero hacer caso Y y Andrés, tratar de llegar a ese punto para explorar. Sí, pues yo creo que el tema pues, de los castings es muy complejo porque también es incómodo para los directores, o por lo menos para mí también es incómodo llegar de repente a hablar con alguien y entrar como a una dinámica de confianza y de intimidad tan rápido, porque eso es finalmente la relación del director con el actor es de mucha intimidad, de mucha confianza. Y por eso pues nos volvemos tan amigos de los actores con los que trabajamos. Pero para uno también es muy incómodo y yo creo que pues lo principal ahí es como que, pues, que sea una situación que uno se goce el momento. Entonces también por eso es que uno pide ensayar, uno también en ese proceso también descubre cosas sobre las escenas que después va a filmar, entonces también es muy rico, o sea, uno también gana mucho ahí. Y lo que dice Richie, pues cuando uno quiere tener actores que tengan herramientas, que puedan responder frente a lo que uno les pide, que también haya química, si no hay química, yo sí de una descarto, o sea, si es una persona que es antipática, que llega al set de mala onda, o que llega al set diciendo como este papel ya es mío, como con arrogancia, eso sí a mí de una ya como que digo, no, qué pereza, porque pues a veces estas producciones duran 7 meses y uno ahí con un actor que no es Sí, empático, pues. Y yo creo que en cuanto al tono de la actuación, pues yo creo que los formatos, igual que era un poco pues lo que estabas mencionando al inicio de la pregunta, es los formatos se están uniendo mucho, o sea, las series y las películas están cada vez más cerca en cuanto a su forma de realizarse. Obviamente las series se hacen todavía más rápido que una película, exceptuando algunas series pues muy premium que se pueden dar el lujo de hacer 2, 3 escenas diarias,
pero en general, pues casi siempre estamos muy cerquita, además el cine se ha abaratado más, entonces también se ha acercado más a ese modelo de producción tan rápido de las series. Yo creo que los medios se están volviendo muy parecidos y la actuación yo como la veo debe ser igual, o sea, yo no creo que porque estamos haciendo una novela o una serie novelada, pues una serie de 60 capítulos que tiene mucho de novela por su extensión, pues las actuaciones tengan que cambiar y ser más melodramáticas y más exageradas, o sea, la manera como yo lo veo es igual, o sea, vamos a buscar la verdad en la escena y esa verdad, pues independientemente del formato, pues tiene que venir desde adentro del sentimiento y de la emoción. Entonces yo creo que no hay que cambiar la forma de actuar. O sea, claramente el texto y el papel a veces de una serie más, de menos capítulos y a una de más capítulos cambia un poco el tono, pero en general yo creo que es el mismo, debe abordarse igual, creo yo. Andrés, pero hay mucha gente que, por ejemplo, me dice o me pregunta qué hace uno cuando hace cosas de época. Por ejemplo, tú que estuviste en Bolívar con lo que decía Ricardo, números tan grandes de actores en un set. Ricardo hizo sitiados además de ser de época, bueno, tú con Bolívar viajaste por Colombia, Ricardo en Cartagena con un calor y unas condiciones climáticas muy difíciles. Hay gente que a veces pregunta, ¿y para época debo ponerme otro chip diferente? Pues yo creo que lo Pues que no pasa es que cometer nosotros, brutalidades como en medio de una escena de época, decir, ok, sí, hay que obviamente limpiar mucho el lenguaje, pero por ejemplo en Bolívar, pues esto lo hablábamos con Peto, el Luis Alberto Restrepo, el director, y el otro director, pues sí decíamos, bueno, pero nosotros no sabemos cómo hablaban en esa época, porque no hay registro sonoro o no hay nada grabado. Entonces, por ejemplo, los acentos, en los textos nadie dice, no, es que el acento de Guayaquil era distinto al de Quito y distinto al de Santa Fe, no hay cómo saberlo. Entonces, es posible que muchas cosas que hagamos pues están equivocadas, pues a nivel de histórico, pues preciso. Pero yo sí creo que lo que hay que intentar pues es obviamente una limpieza en el lenguaje, o sea, hay muchas palabras que no van a calar. Ese tono como rimbombante, como de época, como que uno se imagina así con la gente con pelucas, yo creo que puede que fuera así en la época, pero se vuelve un poco antinatural porque nosotros somos espectadores de hoy en día. para Entonces la yo sí creo que audiencia de hoy en día. exacto, entonces yo sí creo que hay que acercarlo un poco a eso, pues por ejemplo el Bolívar nuestro es un Bolívar de pelo largo, de barba, pues ese Bolívar claramente no es el de los cuadros, y esas yo creo que son licencias necesarias, eh, pero yo sí vi en Bolívar, por ejemplo, hay unos actores que lo hacen muy bien, hay otros que no tanto, y uno lo ve, pues en la serie ve que no es parejo eso, porque hay unos que logran entrar rápidamente en un tono que no sea exagerado, vuelvo a la palabra rimbombante, pues como súper adornado, pero sí no se siente tan de ahora, o sea, se siente como que hay algo distinto. Y yo creo que eso le ayuda mucho a la cena, o sea, que no sea como estoy hablando yo ahora, pero pues tampoco tenemos certeza de cómo hablaban. O sea, tenemos cuadros, pero los cuadros eran poses. Ellos estaban posando también, entonces no es natural. Es posible que fueran mucho más vulgares y más soeces que ahora, que habla, digamos, en una conversación en una taberna o en un prostíbulo debía ser una cosa súper grosera, súper... Entonces, yo creo que sí hay que modular un poco, pero llegar como a la verdad ahí es difícil. Yo creo que, de nuevo, es que la actuación sea real, que haya verdad en la actuación. Creo que eso es más importante. Rick. De acuerdo, yo solo agrego una cosa chiquita y es como que en la mía había reyes y demás y en ese momento sí era un poco más obvio el rico y el pobre y la superioridad y la arrogancia que podían llegar a tener ellos, entonces tenían una postura corporal diferente, pero no hablaban, como dices tú, rimbombante, ni hacían actuaciones como fuera de tono, sino eran personas normal y corrientes que peleaban, que amaban, que todo, pero la diferencia era eso, que los reyes, la realeza era Recuerdo una erguida. anécdota con Ricardo, con Sitiados particularmente, porque era una época en donde las mujeres tenían un rol muy, 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 muy limitado. Y recuerdo que en las audiciones Ricardo lo primero que decía era, no quiero que las actrices que queden de aquí al rodaje se vuelvan a depilar absolutamente nada del cuerpo. Buenísimo. Era como que Ricardo, porque en esa época no se depilaban. Y no quiero Buenísimo. modelos porque las mujeres eran un poco más, de contextura un poco más gruesa, por decirlo de alguna manera. Y en los castings no quiero que vayan tan maquilladas, en fin.
De todos modos, sí hay unos códigos que tienen que cambiar un poco, ¿no? Sí, total, y yo creo que Tienen que estar dispuestos a cambiar. sí, mírala, que ojalá la puedan ver y vean las escenas de taberna, que es específico donde tenemos gente peluda, Sí. más gorditas, un poquito más Buenísimo. reales a lo que yo creo que también puede ser actualmente, ¿no? Porque todo el mundo jura que todo el mundo es Mm, hiper bonito y perfecto y mm. una silueta increíble, ¿no? Entonces, creo que sí le dimos una muy buena realidad, le dimos tonos también a los piratas que no eran de colores, sino ocres y demás. Entonces fue Mm, una que nos gozamos, ¿no, Juanpi? Sí, esto me ha tocado, pues, con los buenísimo. dos me he reído mucho. Mm. Me ha pasado muy bueno. Sí, yo creo que hay convenciones sociales, o por ejemplo el tacto, que, que tanto se acercaba la gente a la otra. Por ejemplo, en esa época la gente tenía los dientes destrozados, entonces pues todos Gracias, nuestros Andrés, actores, por decirlo. nuestros actores todos tienen pues diseño de Tenía sonrisa y sonrisa. blanqueamiento. Entonces eso no, pues eso ya ahí de entrada es un equívoco. La gente, las mujeres andaban con abanicos porque, pues, por el mal aliento y por los dientes tan asquerosos. Entonces, obviamente hay muchas cosas que uno no va a lograr hacer, pero, por ejemplo, la gente, había una cosa con el tacto muy fuerte y era que no tampoco, excepto en esos prostíbulos que todo el mundo era, pero en la vida diaria, pues la gente no se estaba tocando tanto, no, había como unas diferencias sociales muy grandes, escuchaban más porque no tenían esta cosa del celular y de estar pendiente de mil cosas, sino que se podían dedicar a una cosa más, con más detalle. Sí. Y uno trata como de buscarle la verdad ahí, pero obviamente pues hay cosas que uno no va a lograr, sencillamente, yo creo. Bien. Ya para terminar y empezar a cerrar, hay un discurso que he escuchado durante todos estos días en diferentes charlas que me preocupa un poco, y es ese tema de cómo van los actores a los casting y que hay sitios en donde los tratan bien y hay sitios en donde no los tratan tan bien, entonces qué chévere que a uno lo reciban y le hablen bonito. A mí en lo personal me parece que eso dista mucho de lo que ocurre en un set de grabación, porque en los más de 15 años que llevo en esto, no he estado nunca en un set de grabación en donde el director esté, ay, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Porque hay una presión muy grande. ¿Cuál es la realidad de cómo el actor debe dejar de tomarse todo tan personal y asumir el reto de una audición? Hablando un poco de Roberto Cano, Roberto me decía alguna vez, Juan Pablo, es que uno lo único que quiere en un casting es que lo dejen subir al ring. Yo me encargo de dar la pelea. ¿Cómo deben asumir los castings los actores hoy en día? ¿Preocuparse tanto por ese factor externo? Para nada el factor externo. Ellos tienen que llegar, saludar y empezar. Sabes que hay actores ahí en Estados Unidos que llegan en personaje o saludan en personaje o no saludan. Entonces el hecho de llegar y que te Estamos atiendan bien y que no me distantes de lo miró. que realmente está pasando, Ricardo. A mí me preocupa. Hay un discurso que es muy falso a cómo es la industria. Y además, ¿sabes qué es peor? Que si no quedan van a decir, no, es que me trataron mal y es que yo no le caí bien. Chicos, es independiente que le caiga bien, si uno le sonríe a uno o no, uno también es ser humano y a lo mejor ese día no tuvo un buen día, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente llegar, hola, soy tal, si tienen su foto, su reel, ojalá, mire, aquí se lo entrego. ¿Dónde es la escena? No, todavía no, y ya, y calladito, y cuando le toque, o calladita. No, ay, me tocó esperar una hora, o ay, no sé qué, o quién lo hizo, cómo lo hizo. Frescos, lleguen, hagan su trabajo y se van. Es así de fácil. Es como llegar a un banco y no que el cajero no me sonrió el cajero, me dio el billete, no me contó los billetes bien, no me hizo esto, o sea, todo el mundo, sí, no me sonrieron, entonces creo que no se lo tienen que tomar personal y eso no tiene nada que ver con si le dan un trabajo o no, y tienen que entender que hay muchos actores. Yo me acuerdo haciendo el capo, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto, si no estoy mal, dijimos, bueno, actores que tengan manager, porque eso fue hace 10 años y pues no existía mucho de eso, ¿no? Pero creo que para 50 papeles llegaban 500 personas y todos muy buenos. Entonces Nos tocó uno cambiar una actriz escogida, porque ahí nadie está. la pidió. Sí, exacto, exacto. Entonces, de alguna manera, si uno va a un casting y no, pero es que ya está tal persona, no importa. Déjeme conocerlo, déjeme ver cómo trabaja y vayan a hacer su trabajo. Pero no sabía que existía esa movida y que la gente está quejándose que los castings ahora son un poquito inhumanos. ¿Qué están diciendo? No, no. They are the vibes. Andrés, ¿con cuál debería ser Pues, la forma? pues lo que pasa es que yo creo que también depende mucho bueno, si el director hace el casting o el director de casting, yo hablo como director, y creo que también depende mucho del director, y hay directores que son muy cálidos y hay directores que no son tan cálidos y tan amables, y eso
pues existe. Eso ya depende de cada quien cómo quiere manejar su set. A mí en lo personal me gusta que en el set haya armonía, que la gente no esté peleando, que la gente llegue y se goce el momento. Claramente uno a veces está muy embalado y a veces uno está tan arriba que uno no tiene como el tiempo de poder hablar así como estamos hablando nosotros, con calma. Pero pues digamos que por práctica, lo que yo intento hacer siempre es dedicarle el tiempo al actor que yo sé que necesita, porque yo sé que muchas veces yo al director de fotografía le digo, hermano, ponga eso ahí, ya, hágale, ya, y él no me va a decir nada. O sea, él después me dice, oye, bájale ya, ni siquiera. Pero con el actor hay una sensibilidad distinta porque el actor finalmente se pone frente a la cámara, o sea, el actor trabaja con sus emociones, con su físico, con todo lo que él trae. Entonces yo intento siempre, y me he equivocado muchas veces también, habrán actores que dirán que yo los traté mal porque uno a veces se equivoca, pero yo, por lo general, yo trato de tomarme el tiempo y respirar y decir, lo que pase por fuera del set, y si yo estoy, mejor dicho, puteando, pues por lo que sea, yo llego al set y escucho y me tomo el tiempo porque quiero que el actor no se sienta vulnerado de alguna manera. Eso lo llevo al casting también. En el casting, pues intentar ser amable. Lo que yo intento siempre es, ¿qué más? ¿Cómo ves el personaje? Que me hablen un ratico, no, pienso de esto, como romper un poco el hielo. Listo, veamos qué es lo que tienes. Y ahí uno trabajar la escena como si estuviera ensayando. Lo que pasa también es que uno se cansa. Y si uno lleva 3, 4 semanas de casting, Sí. de lunes a viernes o de lunes a sábado, Cada de 30 7 de la minutos, mañana gente. a 5 de la tarde, obviamente uno llega a un momento en que uno ya no quiere contar más el cuento. Y uno dice, bueno, es que este personaje, entonces uno dice, bueno, hágale, empiece. Entonces a veces, uno también es un ser humano que se cansa y que se mama. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, con que es un oficio, es un quehacer que también tiene un desgaste natural. Por ejemplo, a mí me pasaba con Bolívar que fueron tantos actores y después de 7 meses de estar rodando de lunes a sábado, llegaban actores nuevos que llegaban con muchas ganas de empezar y fue pucha, y yo no les daba como el tiempo que necesitaban. Si yo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, listo, empecemos. Y eran como que, porque yo ya venía embalado 7 meses y me hubiera gustado tomar un café y hablar, pero es que ya no podía. Entonces creo que también los actores tienen que entender esa parte del lado de uno también, y es que uno también uno está recogiendo toda esa ansiedad de todo el mundo, uno tiene que administrarla porque uno también tiene su propia ansiedad. Pero en general, como por concluir algo, yo creo que sí hay que mantener el buen ánimo y eso es también labor de uno como líder, mantener el buen ánimo en el set y en el casting y ser amable y cordial. Eso yo creo que es clave para este trabajo. Una última cosa ya, un tip o déjenle algo a los actores o a la gente que los está viendo, ¿qué hacer? Porque nos van a alargar 2 meses. ¿Qué más podemos hacer estos 2 meses? Rick. Tip número 1, no dejar de trabajar. El hecho de no estar en un set no quiere decir que no estés trabajando en tu pasión, que es la actuación, o la dirección, o la escritura. Y como hicimos aquí los dos directores invitados, filmamos todo el tiempo. Y yo sigo filmando, y estoy encerrado y sigo filmando, hasta hago monologuitos y cositas. Entonces, filmen mucho, no pasa nada. Lo más malo es que se van a volver mejores. ¿Y Andrés? Sí, yo creo que es estudiar mucho y de pronto separarse un poquito pues como de las redes y estar tan metido ahí porque eso también genera mucha ansiedad y en este momento pues bueno, esto es una charla pues ojalá que les sirva a los que la vean de alguna manera, pero en general yo he intentado estar menos ahí y más en los libros y más en el cine y más en otro tipo de elementos que me construyan y me muevan un poco el pensamiento, pero es que si pues, estamos metidos en eso todo el día, creo que no, pues ahí nos va a comer la ansiedad, creo yo. No, y voy a confesarles, esa es una de las decisiones y de las razones por las cuales también decidí parar un poco porque lo que decís, llegó en un punto en que se mete tanto en esto que queda en, hola, no estoy ni leyendo, no volví a lo que hacía antes y me permite ser mejor cada vez. Entonces, ya estuvo bien un tiempo, ahora ¿qué más puedo hacer, no? De acuerdo. Total, ¿qué más puedo hacer? Sobre todo que las primeras semanas era como, bueno, estamos encerrados, hagamos lives, miremos, hagamos, pero este es el nuevo normal. Así vamos a estar y 2 meses más. Entonces, si no empiezan a trabajar y a darle, hay otros que sí. Sí. Y es el número 1. La gente le dice, usted es el mejor, es bueno, es algo. Uno dice, no, simplemente todos los días trabajo para estar ahí. Es verdad. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Bien. Pues Andrés, Ricardo,
Gracias por abrirnos el mundo de ustedes, porque he tenido la gran fortuna de conocerlo y de estar cerca de ustedes, de tener muchas charlas acerca de este lindo trabajo. Gracias por abrirse, por permitirle a la gente escuchar y ver el punto de vista diferente. Creo que ahí está parte del encanto también de todo esto, conocer las opiniones sin tomarse nada personal. Gracias por permitirme desde lo personal cerrar este ciclo de conversatorios con dos directores a los que respeto y aprecio, considero amigos, siempre respetando el trabajo de cada uno, siempre tratando de llevar las cosas en buena onda. Gracias porque de verdad ha sido increíble esta charla y pues bueno, esperamos vernos muy pronto. Gracias. Sí. Muchas gracias. Lo máximo, un placer estar acá, cerrar esto y ojalá que siga aportando a la gente tus charlas que seguramente las van a pedir otra vez, así que prepárate para volver. Por ahora descansemos. Dale. Un abrazo y gracias Un abrazo. por estar aquí. Chao, gracias.